Bendito Dios. Porque esta es la condición de una persona que no ha recibido la vida de Dios. Amén, sí, Señor. Alguien que no conoce a Dios. Amén, sí, Podemos Señor. decir a la luz de su palabra que está muerto. Amén, sí, Señor. Espiritualmente muerto. Amén, sí, Señor. Y esta es una situación terrible. Gloria a Dios. Y para hablar de estas cosas con la ayuda del Señor, Amén, sí, Señor. vamos a tomar 3 ejemplos de su palabra que nos hablan de la muerte. Gloria a Dios. Y los 3 ocurrieron el tiempo que el Señor Jesús estuvo en la tierra. Gloria a Dios. Uno de ellos es acerca de la resurrección de la hija de Jairo. Amén, sí, Señor. Sabemos que este hombre importante en la sinagoga Gloria a suplicó a Dios que tuviera misericordia de su hija recién fallecida. Amén. Bendito Dios. El Señor acudió a la casa de Jairo Así es, Señor. e hizo misericordia con esta niña que Bendito Dios. ya había muerto Amén, sí, y la Señor. levantó de entre los muertos. Bendito Amén, sí, tu nombre, Señor. También vemos en su palabra el caso de el hijo de una viuda. Gloria a Dios. En esta situación iba el cortejo fúnebre, dice la palabra del Señor, a las puertas de la ciudad, Amén, sí, Señor. y viendo el Señor que la madre del que estaba en el cajón lloraba amargamente, tuvo compasión y detuvo Bendito Dios. este grupo de personas que iban saliendo con el cajón de este muerto, de este joven. Amén, sí, Señor. Y tocando el féretro, clamó y dijo, muchacho, levanta. Bendito Dios, Señor. Amén. Y Dios le resucitó de entre los muertos. Amén, Gloria sí, a sí. Dios, amén. Él le dio vida Gloria a Dios. a un muerto. Gloria a Dios. Y vemos que el caso más conocido es cuando ya se acerca la muerte del Señor en la cruz. Amén, sí, Señor. Cuando se realiza este concilio respecto de qué iban a hacer Gloria a con Dios. Jesús. Amén, sí, Señor. Porque este último caso fue sorprendente. Fue una Amén, sí, cosa Señor. asombrosa que no pasó desapercibida Amén, sí, de Señor. ninguna manera, sino que llamó la atención de la mayor parte del pueblo. Gloria a Estamos Dios. hablando de la resurrección de Lázaro. Amén. Amén, sí, Gloria a Señor. Dios. Este hombre no solo había muerto, sino que, como dice Marta, Amén, sí, Señor. este hombre llevaba 4 días, Amén, en sí, la Señor. tumba. Amén, sí, Señor. Y como ella misma dice, maestro, hiede ya. La muerte ya había empezado a hacer su obra en este cuerpo Amén, sí, Señor. y podemos decir que estaba ya putrefacto. Amén. Y vemos que el Señor se acerca y llora ante esta situación, no porque haya muerto su amigo Amén, Lázaro, sí, sino por la incredulidad de los que estaban allí. Amén, sí, Señor. Y pide que quiten la piedra Amén, y sí, clama Señor. a gran voz Gloria a y Dios. dice, Lázaro, ven fuera. Amén. Y el que estuvo muerto 4 días, el que ya estaba Amén, siendo sí, sí. objeto de la corrupción, mis hermanos, Amén. sale vivo de ese lugar. Bendito Gloria a Dios. Y él le dio vida a ese muerto. Amén, sí, Señor. Y estas 3 resurrecciones nos enseñan cosas maravillosas que Dios nos Amén. ayude en esta hora para poder Amén. comprenderlas y Amén. ser bendecidos por ellas. Gloria a Vemos el Dios. primer caso de esta niña, Amén, que como sí, dice su palabra en uno de los evangelios, tenía 12 años. Amén. Esta niña había muerto recién, mis Amén, hermanos. sí, Señor. Allí estaba en los brazos de su madre, Amén, así sí. lo dice su palabra, Amén. recibiendo aún las caricias de ella. Gloria a Dios. Su cuerpo estaba tibio. Amén, sí, Señor. Aún estaba ese rubor en la cara de una persona que todavía está viva. Amén. Había sido recién y allí lloraba amargamente. Su Amén, padre. sí, Señor. Y el pequeño grupo que estaba dentro de la habitación donde se encontraban. Gloria a Dios. Y Bendito eres. vemos en estos casos que hemos comentado
distintas formas en que se manifiesta la obra de Dios Amén. sobre Amén, un sí, muerto. Señor. Amén. Y estos ejemplos nos muestran distintas condiciones en que una persona puede estar muerta Amén, en sí, delitos y pecados. Amén. Podríamos decir que la hija de Jairo, esta pequeña niña que había muerto tan recientemente, representa a aquel pecador que ciertamente está muerto en delitos y pecados, Amén, sí, Señor. pero aquel en el cual el pecado no ha traído aún la corrupción en su forma más visible. Gloria a Dios. Es decir, se trata de personas que normalmente son de corta edad, Amén, sí, Señor. niños o jóvenes que recién están entrando en la madurez Gloria a de su Dios. vida, personas que moralmente todavía no han caído ni han descendido Amén, sí, Señor. por las escalinatas de la inmoralidad, Gloria a Dios. aún no se han corrompido en hábitos reprochables que todos nosotros conocemos Amén, y sí, que Señor. vemos en el mundo. En ellos no se ha hecho tan notoria esta muerte, Amén, sí, Señor. porque si alguien no conoce a Dios, por muy buena persona que sea, por muy hermoso que sea su carácter, esta persona está muerta. La Amén, vida de sí, Dios Señor. no está en ella. Amén. Y vemos, mis hermanos, que el Señor entra al lugar donde está esta niña y ve a los padres. Amén, sí, Señor. Los ve en extremo afligidos. Amén, sí, Señor. Y el Señor tiene misericordia de esta niña. Gloria a Dios. Antes de continuar con el relato de cómo la resucita, pasemos al siguiente caso, Amén. que es el caso de este joven hijo de la viuda, como lo dice su palabra. Amén, sí, Señor. Este joven también había fallecido recientemente, pero en él era ya un poco notoria la muerte, tanto Gloria a así Dios. que lo tienen ya que introducir en un cajón. Gloria a Dios. En sus ojos ya no estaba el brillo de la vida. Amén, sí, Señor. Sus párpados seguramente ya habían sido caídos y en él había una cosa vacía, esta cosa que es la muerte, Gloria a y Dios. que algo cambia en la apariencia que hace Amén, sí, Señor. que el ser humano se vea como una cosa inerte, una cosa vacía, una cosa incluso terrorífica. Gloria a Dios. Sus ojos seguramente emblanquecidos y cerrados por alguna persona, Gloria a su Dios. apariencia ya no era deseable. Amén, sí, Señor. Tanto así que ya iban camino, dice su palabra, al cementerio. Gloria a Dios. Y allí iba el grupo de personas que llevaban el cajón y en Amén, medio sí, de sí. ellas su madre llorando. Amén. Y qué mejor ilustración vemos en esto, mis hermanos, de aquellos pecadores, Amén, sí, Señor. también normalmente jóvenes, Amén, sí, Señor. los cuales ya han comenzado a incurrir Amén, sí, Señor. en el pecado de forma más grave que el caso anterior de esta Gloria a niña, en el Dios. cual prácticamente se veía como si tuviese vida. Amén, sí, Señor. Era en este otro caso vemos que no, ya está en un cajón, Amén, sí, y Señor. podríamos compararlo con aquellas personas que se han contaminado con los vicios de este mundo, han Gloria a Dios. empezado ya a ser arrastradas por los caminos de maldad. Amén, sí, La Señor. corrupción ya empieza a verse en su vida. Amén, sí, Señor. Han empezado a adquirir vicios de este mundo, Amén. han empezado a contaminarse y ya van camino a la muerte, Amén, sí, Señor. a la destrucción del alma. Gloria a Dios. A diferencia del caso de la niña anterior, vemos que todo ocurrió en una habitación pequeña. La hija de Jairo era como un lugar privado, Amén, era sí, una situación que no era vista por todos. Señor. Gloria a Dios. Sin embargo, en este caso de el joven que iba en este ataúd en la calle, Amén, sí, Señor. fue algo público. Su Gloria a vida Dios. licenciosa y pecaminosa ya era una cosa pública, ya era notorio. Gloria No a era Dios. algo que todavía permanecía encubierto como la situación de la niña Amén, sí, del Señor. relato anterior. Y vemos el último caso, mis hermanos, que por así decirlo representa a aquellos pecadores a los cuales nosotros humanamente podríamos decir
este ya no tiene remedio. Gloria a Dios. Es imposible. Amén. Por último, estos dos casos anteriores estaban más cercanos a la vida, habían muerto recientemente. Gloria a Dios. Pero el caso de Lázaro ya era terrible. Amén. Él ya había llegado a la tumba donde fue sepultado. Amén. Y no solo eso, sino que ya estaba putrefacto. Amén. Sí, Es sí. decir, el pecado en él ya desprendía Amén. Sí, su sí. característico olor putrefacto. Y podríamos compararlo con aquellas personas que ya han caído en el escalafón más bajo del pecado. Gloria a Dios. Aquellas personas que incluso la sociedad recluye. Amén. Sí, Eso sí. representa la piedra que estaba allí. Amén. Sí, sí. El joven del caso anterior representa aquellos pecados que, si bien son despreciables, Amén. la sociedad todavía los practica abiertamente, pero el caso de Lázaro ya era una cosa que incluso hasta los impíos repudiaban. Amén. Sí, sí. Cuando el pecado ya alcanza esas formas que ni siquiera la gente del mundo puede ver con tranquilidad. Amén. Sí, sí. Estamos hablando de gente que normalmente ya está en la cárcel Amén. o está en los antros de maldad de este mundo. Amén. Sí, Señor. Y la verdad, mis hermanos, es que para el Señor no hay casos imposibles. Amén. Sí, sí. El Señor Jesús tiene poder Amén. Sí, Señor. para salvar a los pecadores. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito Dios Santo. Y vemos que en el primer caso, el de la niña, el Gloria a Señor Dios. se acerca a ella Amén, y sí, dice Señor. que le toma su mano. Allí está la madre llorando, Amén, la niña sí. está recién muerta, mis hermanos. Bendito Dios. El Señor le toma su mano y le dice, Talita Kumi, que significa niña, levántate. Amén. Sí, Señor. Y vemos que esto fue en ese tono apacible, característico del Señor Jesús, Amén. Sí, Señor. cuando habla la vida de los pecadores. Amén. Sí, Y Señor. esta niña se levantó Amén. Sí, Señor. y trajo gran alegría a Amén. los Sí, que Señor. estaban allí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después veamos la escena, mis hermanos, Amén. Sí, de Señor. este joven que iba ya en el cajón camino al cementerio, Gloria a Dios. perdiéndose en pecado. Amén. Sí, Y Señor. el Señor dice que detiene al grupo de personas que iban caminando. Gloria a Dios. Qué espectáculo más sorprendente. ¿Quién Amén. se atreve a detener un cortejo fúnebre, mis hermanos? Amén. Sí, Señor. Va gente muy perturbada emocionalmente, todos Amén. Sí. respetan Amén. Sí, Señor. esos actos que se realizan. Sin embargo, el Señor dice que miró, vio a esta mujer llorando Gloria a Dios. y detuvo al cortejo. Amén. Y no solo eso, sino que después va y toca el féretro. Amén. Sí, En Señor. esta ocasión, a diferencia del caso de la niña, a la cual la tomó de la mano, Amén. tocó el féretro Amén. Sí, y llamó a Señor. este muchacho y le dijo, levántate. Amén. Y sale el muchacho, dice, con las mortajas características de cuando son metidos en el ataúd, y se lo entrega a su Gloria a madre. Dios. Bendito Amén. Dios. Qué regocijo más grande. Amén, sí, Ese sí. resultado. Gloria a Dios. Amén. Esa El mujer. Señor Jesús. Gloria a Dios. Y creo que es el gozo que experimentan aquellos cuyo hijo que se había perdido Amén, gloria a Dios. vuelve a los caminos. Amén. Sí, Amén, Señor. Aquel hijo que se ha ido extraviando y se ha ido Amén, sí, contaminando, sí. y uno lo ve perderse y empieza a perder la esperanza. Gloria a Dios. Pero aparece el Señor Jesús Amén. Amén. Así es, y Señor. le da vida. Amén. Vemos cómo se acerca nuevamente. Amén. Sí, Pero Señor. ya viene con las mortajas del pecado, estas ataduras de la Amén. muerte. Sí, Señor. Tiene que ir paulatinamente, liberándose, sí, que sí. son todos estos vicios y males Amén, sí, que sí. se adquieren Amén. con el roce, con el mundo, que tienen este caso que Amén, leemos sí, en su sí. palabra. Bendito Dios Santo. Y vemos el último caso, que es el de Lázaro, Gloria a Dios. y aquí ya es distinto, mis hermanos, Amén. porque dice la palabra del Señor que el primero tiene que hacer correr una piedra que tapaba Amén. la tumba donde estaba Lázaro. Gloria a Dios. Luego hace una oración. Y no solo eso, sino que también Jesús antes lloró. Amén. Sí, sí. Dice el verso de la Biblia, y lloró Jesús. Amén. Sí, Señor. Bendito sea. Y esto nos habla del sentimiento de nuestro Salvador. Amén. Sí, Señor. Cuando ha ido detrás Amén. Sí, Amén. Así Señor. es, Señor. de los peores pecadores. Amén. Sí, Amén. Así Señor. es, Señor Jesús. Bendito. Esto trae lágrimas, hermano. Amén. Amén. Sí, Señor.
Gloria a Dios. Padre, Amén, sí, Dice una alabanza: gloria a por Dios. cuán largo tiempo Él esperó, Amén, sí, y Señor. cuando al fin oí su voz, Amén, sí, fue de Señor. perdón y paz. Amén, sí, Señor. Y ciertamente Él espera Amén, y sí, trae un gran dolor Amén. el ver a sus hijos que se van Amén. perdiendo. Amén, sí, Señor. Sin embargo, en medio de toda esa situación, gente Amén, sí, llorando sí. ahí ya frente a la tumba, Gloria a el Dios. Señor pide correr la piedra Amén. y luego dice la voz que clama a gran voz. Amén. Esta vez no fue una voz suave, Amén. no fue un simple llamado. Amén, sí, El Señor. Señor gritó y gritó a la tumba y dijo: Amén. Lázaro, ven fuera. Amén, sí, Señor. Y aquel que estuvo muerto y que ya estaba podrido, mis hermanos, no pudo contenerse, Amén, sí, Señor. porque la voz de Jesús tiene poder. Amén. No hay hombre que resista Así aquella es. autoridad. Amén, así es, Señor. No importa cuán podrido esté en el pecado, Amén, sí, si el Señor le llama con aquella voz que dijo Lázaro, ven Amén, fuera, sí, Señor. aquel hombre saldrá de su situación y vendrá Amén, sí, a él la vida Amén, sí, y Señor. será salvo. Amén, sí, Señor. No hay casos perdidos para el Señor. Amén, sí, Señor. Si en esta tarde quizás usted tiene en Gloria su a Dios. memoria el Amén. recuerdo de algún ser querido Amén, sí, que por Señor. mucho tiempo Amén, sí, Señor. ha traído tristeza a su corazón, Gloria a Dios. al rechazar en los caminos del Señor, Amén, sí, al sí. rechazar este bendito evangelio, Amén, sí, cobre sí. ánimo en esta tarde, Amén. porque el Señor tiene poder para Amén. Amén. Bendito es. La obra que hace el Señor en un muerto es extraordinaria. Esta obra que hemos leído aquí Amén, sí, la ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Quiera Dios que así sea y que no hayan muertos en esta hora, en este lugar. Amén, sí, Y si sí. los hay, que Dios haga tronar su voz en este Amén, lugar sí, sí. y los llame por misericordia. Amén, sí, sí. Quizás alguno los tuvo que llamar, Gloria a Dios. como Lázaro. Bendito es. Amén, sí, Señor. Bendito es tu nombre. A otros quizás estaban empezando a perderse. Gloria a Dios. Habiendo cumplido la edad juvenil, empezaron a ser tentados, a ser llamados por Satanás, embaucados Amén, sí, Señor. en los caminos de maldad, Amén. llamados por el vicio del alcohol, quizás por las drogas, Gloria a Dios. por todos los placeres que ofrece este mundo. Amén. Quizás joven en esta hora te sientes llamado por ellos Amén, y sí, aún sí. no has recibido la vida de Dios. Gloria a Dios. Y los niños pequeños que están en este lugar, quizás en ellos aún no se ha manifestado la contaminación de esta Amén, muerte y de pecado. Amén. sí. Pero si no han conocido a Dios, están muertos. Amén, sí, Y en Señor. esta hora está Cristo en este lugar Amén, sí, Señor. para decir, Talita cumí suavemente Amén. a su corazón muerto Amén, y sí. traerlos a la vida. Amén, sí, Señor. Quiera Dios que sea así. Amén, sí, Señor. Bendito sea. ¿Y cómo Dios hace este milagro? Amén, sí. Vamos a estudiar en esta hora, con la ayuda del Señor, Amén, sí. un ejemplo más de alguien que fue tipo de Cristo en el Amén. Antiguo Testamento, Amén, sí, Señor. que es Eliseo. Amén, sí, Señor. Porque Eliseo está después de Elías, Amén, que sí, viene Señor. a ser como Juan el Bautista, como lo dice Amén, sí, su Señor. palabra. Viene Eliseo Amén, sí, Señor. y es conocido probablemente por nosotros el caso de una mujer a la cual el profeta Amén. le permitió tener un hijo, ya que ella no tenía hijos, no Amén, podía sí, tener sí. hijos. Amén, La sí, mujer Señor. sunamita de Sunem. Amén, sí, Señor. Y vemos que esta mujer, pasado el tiempo, el niño fue a ayudar a su padre al campo, Gloria el a niño Dios. era pequeño, y en algún momento, en medio, dice, de la siega, Gloria a Dios. acompañando al padre ahí en el sol, el niño exclama y dice, ¡ay, mi cabeza! Y el padre lo ve bien afectado al niño y manda a llevarlo de vuelta a la casa donde su mamá. Gloria a Dios. Y cuando le traen al niño a la madre lo tiene un rato en los brazos y ve cómo se va apagando paulatinamente la vida de ese niño hasta que el niño se muere. Amén, sí, Señor. Qué terrible, se le muere en los brazos, mis hermanos, sin que ella pueda hacer absolutamente nada. Amén.
Qué terrible estas situaciones, mis Amén, hermanos. sí, Y uno tiende a pensar en la vida terrenal, Amén, sí, pero Señor. realmente lo que vivimos nosotros, tenemos hijos, mis hermanos, Amén, sí, Señor. y vemos cómo va pasando el tiempo y no sabemos qué hacer y sentimos que ellos se nos están yendo. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor. Que la vida, al igual que este niño, en algún momento va a desaparecer totalmente. Amén, sí, Señor. Y tendemos a perder la esperanza. Amén, Y sí, este Señor. niño murió, y cuando muere, la mujer rápidamente pide a su siervo que la lleven donde el profeta Eliseo, que es tipo de Cristo. Gloria a Dios. Porque ¿a quién más podemos ir Amén. Sí, Señor. si sentimos que los nuestros se van Amén, sí, y que la Señor. muerte y el pecado los llevan a condenación? Amén, sí, Señor. No hay otro nombre debajo del cielo Amén, sí, Señor. en quien podamos ser salvos. Gloria a Dios. Solamente en Cristo. Amén, Y sí, a Él Señor. recurrimos, y a Él recurrimos Amén, también sí, Señor. en esta tarde. Amén. Gloria a Por Dios. fe, Amén. Así es, Señor Jesús. para que Dios tenga misericordia. Gloria a Dios. Y dice esta mujer que va rápidamente y le dice al siervo, anda y no te detengas. De ninguna manera ella quería, hizo un gran esfuerzo. Gloria a Dios. Alguna vez leí por ahí la distancia que había entre la ciudad del profeta, que dice la Biblia, y el lugar de Sunem donde estaba la mujer, y eran varios kilómetros, mis hermanos. Fue una verdadera travesía la que hizo la mujer. Gloria a Dios. Y nos habla de esto, del esfuerzo que hacen muchas veces los padres Amén, sí, Señor. por suplicar al Señor, por llegar a Él Amén. y suplicar a Él misericordia Amén, sí, por Señor. nuestros hijos que Amén. mueren, Bendito Padre. porque el pecado es muerte. Amén. Y cuando llega esta mujer, antes de que llegue ella, el profeta Eliseo, cuando la ve de lejos, porque Dios nos ve de lejos, Amén. dice la palabra del Señor, cuando nos proponemos orar, Amén, sí. Él sabe lo que ya vamos a decir. Amén, sí, Señor. Él manda a su siervo Giesi, Amén, sí, Señor. el cual es tipo del Espíritu Santo y Amén. conoce nuestra necesidad y Amén. nuestra Amén. aflicción. Señor Jesús. Él va y le dice a la mujer, ¿cuál es tu aflicción? Y ella le cuenta, le narra lo que acaba de suceder. Amén, sí, Señor. Giesi vuelve donde el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo va y le ordena que vaya rápidamente y que no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, sino que vaya luego donde la mujer Amén, sí, Señor. puso al niño. Porque la mujer, y esto había olvidado contarlo, mis hermanos, cada vez que venía el profeta Eliseo a Sunem, Amén, la sí, mujer le rogaba que el profeta Eliseo se quedara en su morada. Señor. Amén, sí, Señor. Tanto así que para que se quedara de forma permanente, la mujer se propuso hacer para él una morada fija, una edificación, una casa. Amén, sí, Señor. No simplemente recibirlo en la pieza de visita, sino que preparó para él un lugar especial. Amén, sí, Señor. Esta mujer había preparado un lugar especial para el Señor en su Gloria a Dios. corazón, Amén, sí, Señor. porque el profeta Eliseo es tipo de Cristo. Amén. Y la mujer había dejado en aquel lugar a su hijo. Gloria a Dios. Es decir, lo presentó en oración. Amén, Dios sí, lo, sí. lo tuvo ahí, Amén. en su corazón, Gloria a Dios. esta súplica. Amén. Y la mujer le cuenta, Giesi le dice al profeta Eliseo lo que ocurre con esta mujer. Amén. Y Eliseo va y toma su vara, Gloria a Dios. su báculo, y se lo entrega a su siervo, a Giesi. Amén, sí, Señor. Y este va rápidamente donde Amén, estaba sí, el sí. niño. Y le ordena que cuando vea al niño ponga el madero Amén, sí, Señor. frente a la cara del niño. Amén, sí, Qué Señor. cosa más extraña, mis hermanos. Gloria a Qué Dios. narración más extraña y qué Amén. misterio nos esconde este relato. Gloria a Dios. Luego la mujer, Giesi, ya había ido rápidamente al lugar donde estaba el niño. Amén. Porque el Señor se preocupa por nosotros. Amén, Y Él sí, no sí. retarda sus promesas. Amén, sí, Señor. Él cuando nos oye, Él está presto para socorrernos. Amén, sí, Señor. Y mientras Giesi va de camino a donde estaba el niño, la mujer accede al lugar donde estaba el profeta. Amén, sí, Señor. Y el profeta, al oírla, parte con ella. Pero ya se les había adelantado el Espíritu Santo, Amén, que sí, Señor. es el siervo del Señor, Amén, sí, Señor. el cual había puesto el báculo en reiteradas ocasiones frente al rostro del niño que había visto el madero. Amén, sí, Señor. Sin embargo, cuando llega
el profeta Eliseo con la madre del niño, Amén, sí, Señor. Giesi le dice, he hecho lo que tú me dijiste, Amén. y he aquí que el niño ni se inmuta, el niño permanecía totalmente inerte, Gloria a Dios. muerto. Amén, sí, Pero era Señor. la orden que había dado el Señor a su siervo. Amén, sí, Señor. El báculo, este madero que le entregó Eliseo a Giesi, mis hermanos, es la predicación de la cruz del Amén. Calvario. Amén, sí, Señor. Es decirle que Cristo murió en la cruz Amén, sí, por Señor. nuestros pecados. Amén. Y cuando el profeta, el siervo del profeta ponía este madero frente al niño, le estaba mostrando la cruz. Amén. ¿Y qué dice Jesús de su cruz? Mirad a mí y ser salvo todos los términos de la tierra. Amén, sí, Y Señor. así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario Amén, que sí, el Señor. Hijo del Hombre, clavado en aquel madero de cruz, derramando Amén. su preciosa sangre, sea levantado, Amén, para sí, que Señor. todo aquel que en él cree no se pierda, Amén, sí, mas Señor. tenga vida eterna. Amén, Una sí, sola Señor. mirada a aquel madero bendito, Amén, sí, cubierto de sangre suficiente Amén, para traer sí, la Señor. vida a un pecador. Gloria a Dios. Sin embargo, Amén. lo hizo, y eso es tipo, mis hermanos, Amén, de la sí, predicación que hacemos con los Amén, sí, pecadores, Señor. Gloria a Dios. en particular, como en este caso, con nuestros hijos. Amén, Vamos y ponemos la cruz delante de ellos y le decimos que Amén, Jesús sí, Señor. murió por nuestros pecados. Gloria a Le decimos Dios. que Él tomó nuestro lugar y fue clavado en ese madero Amén. por nuestra culpa y pagó por todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Pero persistimos aquello y le ponemos el madero frente a Él, Amén, la sí, cruz en Señor. forma simbólica. Sin Amén, embargo, sí, sí. vemos que pareciera que va de mal en peor. Gloria a Dios. Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Padre. Y con angustia sentimos Gloria a que Dios. no hay resultados. Amén, sí, Señor. Amén, Señor. Sin embargo, cuando llega el profeta Eliseo, que Gloria a Dios Dios. mismo en persona, Amén. en un sentido figurativo, Amén, sí, Señor. dice la palabra del Señor que dice dónde está el niño y entra al lugar, a aquella Amén, sí, habitación. Ayúdanos, Señor Jesús. Le Bendito dicen, allí está, y estaba en la habitación Gloria a que Dios. había sido preparada. Bendito Dios, Señor. Gracias, Señor. Él había dormido muchas Bendito veces sea ahí. el Señor. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito es tu nombre, Padre. Alabado sea el nombre del Señor Sí, Señor. Jesús. Y el profeta cuando lo ve dice su palabra, otra cosa más extraña. Dice que se sube sobre el niño Así es. y pone nariz con nariz, frente con frente, Bendito Dios. boca con boca, mano con mano sobre el Amén, sí, niño. Señor. ¿Me entiende? Totalmente extendido sobre él. Gloria a Dios. Y dice que cuando el profeta está un momento así, luego se levanta y viene el color a la cara del niño. Gloria a Bendito Dios. Santo eres, Señor. Bendito es tu Pero nombre. nada más, Gloria a Dios. fue como que casi Alabado sea tu nombre. Amén, se sí. salvó. Casi vino en la vida de Dios. Y Dios Y el profeta dice que se para y se da una vuelta por la casa y vuelve Gloria a Dios. donde estaba el niño muerto Amén, sí, Señor. y vuelve a hacer lo mismo, Gloria a Dios. cara con cara. Bendito Dios. ¿Por qué es tan extraño esto, mis Así hermanos? es, Señor. Esto nos habla de que además de la predicación de la cruz, Gloria a tiene que Dios. venir Dios mismo Amén. y tener un diálogo tan íntimo Amén. con el pecador. Gloria a Dios. Este diálogo íntimo, mis hermanos, es representado por esta actitud que hace el profeta sobre el niño. Gloria a Dios. Está tan cerca. Y creo que todos los que hemos sido salvos por el Señor tenemos el testimonio de haber sentido un día al Señor. Amén. Tan cerca. Amén. Y estando muertos en delitos y pecados, Amén, sí, Señor. Él nos dio vida. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Y la segunda vez Amén, sí, que el Señor. profeta Eliseo se tiende sobre el niño, dice la palabra del Señor que ahí ya no pudo resistirse Gloria a y Dios. vino la vida al niño y el niño dio 7 estornudos. Gloria a Y Dios. estos estornudos, mis hermanos,
estaban avisando que el niño estaba vivo. Amén, Un muerto Señor. no puede estornudar. Amén. Son frutos de la vida. Amén, sí, En Señor. él vino la respiración, vinieron todos los procesos internos, se restablecieron Amén. y sobre el niño vino la vida. Amén, sí. Estos 7 estornudos también son los frutos del Espíritu Santo. Amén. De Dios. Este niño, sobre él, sobre este niño que estaba muerto, sobre este pecador que Gloria estaba a Dios. muerto en delitos y pecados, Amén. vino el primer estornudo, vino el arrepentimiento, Gloria a Dios. vino la fe, Amén. vino la mansedumbre y todos aquellos frutos que Amén, leemos en sí, su sí. palabra Amén. y que nos dicen que ese pecador ahora tiene la vida de Cristo. Amén. Que ese que estuvo muerto ahora está vivo. Así obra el Señor con los Gloria a pecadores. Dios. Y podemos ciertamente decir, llenos de gozo en el corazón, Amén. como una alabanza. Y Él os dio vida a vosotros, Amén. cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, sí, Señor. No importa cuántos estragos haya causado el pecado en su vida. Amén, sí. Joven en esta hora que está escuchando, Gloria a Dios. no importa cuán horribles hayan sido las cosas que haya usted practicado, Amén. sepa usted que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén, sí, Señor. No hay pecado lo suficientemente horrible como para que no pueda ser limpio Gloria a Dios. por la sangre de Cristo. Amén, sí, Señor. Crea en esta hora Amén, y sí, será Señor. salvo. Amén. En esta hora por la fe levantamos la cruz Amén, sí, Señor. y decimos al igual que Moisés, mirad, Amén, sí, Señor. mirad y vivid, Amén, sí, Señor. porque en la cruz hay vida. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios está en esta tarde hoy Gloria a mismo, Dios. Amén, sí, Señor. para entrar a su corazón y como el profeta Bendito sea tu nombre. tener una relación íntima y personal con usted dentro Amén, de su sí, lugar Señor. privado y darle a usted la vida. Amén. Quiera Dios que en esta tarde sea así por misericordia. Amén. Confiemos en el Señor. Amén. Si tenemos quizás algún ser querido que lamentamos que no esté en esta hora en los caminos del Señor, Gloria o a quizás Dios. en este mismo lugar con Amén. nosotros, Bendito Dios, Señor. confiemos en el Señor. Amén. Él va a venir de repente como que se demorara. ¿Recuerda usted cuando Marta, cuando Jesús venía donde Lázaro, Amén, sí, Señor. el Señor Jesús le avisaron que estaba enfermo? Amén. Y dice el Señor que se retrasó Gloria a y que lo Dios. hizo voluntariamente. Amén. No fue que se demoró mucho y no pudo evitarlo y llegó tarde cuando ya estaba Amén, muerto. sí, sí. Dice que él se demoró voluntariamente. Él hizo Amén, sí, Señor. que pasara más tiempo, cosa que se muriera y no solo se muriera, Gloria a sino Dios. que se pudriera. Bendito Amén, Dios. sí. ¿Por qué? Lo dice su palabra. El mismo Señor Jesús lo dijo y dijo Amén, sí, Señor. para que sea notoria la gloria de Dios. Amén. Para que sea la gloria de Dios. Aleluya. Porque cuando un pecador que ha estado tan corrompido por el pecado, restaurado por la gracia y la misericordia Amén, de sí, Dios, Señor. es notorio para todos. Amén. Lo que ocurrió después de la resurrección de Lázaro, obviamente Amén, sí, fue la muerte de Cristo. Gloria a Dios. El Señor es grande en misericordia Amén, en sí, esta hora. Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Nos dé la fe para creerla. Sí, Señor. Y como dice una alabanza, Él habla ya contigo sin rumor, Amén. pues a tu lado se ha sentado allí. Amén. Así es, Señor Jesús. Y creo que este es un mensaje para algún muerto que esté en esta hora. Amén, sí, Señor. ¿No sientes tú la llama de su amor? Amén. Cuando te dice todo fue por ti. Amén. Yo lo siento. Amén. Y sé que Él pagó por mis pecados. Amén, sí, Señor. Que Dios nos bendiga. Para el Señor sea Amén, toda sí, honra Señor. y toda gloria ahora y para siempre.